Dios les bendiga. Este es el pastor Ronald Vélez. Vamos a hablar del crecimiento saludable. Crecimiento saludable. ¿Qué es el crecimiento saludable en el Señor? Dice en Efesios capítulo 2, dice: edificado sobre el fundamento, Efesios 2:20, perdón, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que aquí habla de fundamento y que somos edificados. Y Pablo compara aquí al cristiano y a la iglesia como un edificio, ¿verdad? Que se va formando y que la principal piedra es Jesucristo. O sea, Jesucristo es la base y los apóstoles no se edifican sobre el nombre de los apóstoles. Dice edificado sobre los apóstoles, no es que los apóstoles. El fundamento de los apóstoles es Jesucristo, dice. Y la gente malinterpreta, pero ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo demostramos crecimiento saludable? Vivimos en una sociedad perfeccionista. Una sociedad que nos exige lo que ellos mismos no pueden dar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que por causa del perfeccionismo mucha gente vive frustrada. Desde niños nos enseñan que si no podemos hacer las cosas perfectas, mejor no las hagamos. Pero ya se ha demostrado que los grandes inventos siempre sucedieron después de muchos errores y muchos fracasos. La persona que no se atreve a cometer errores nunca podrá hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente el perfeccionismo se ha transmitido a la iglesia. Dios no es un Dios perfeccionista. Perfeccionista es una persona que no ve las cosas en la realidad de lo que son. Y Dios sabe que nosotros no somos perfectos, ni podremos nunca ser perfectos en esta tierra. Dios no es como la sociedad que nos va a exigir algo que no podemos lograr. Dios nos ha establecido metas que podemos lograr, pero perfectos nunca llegaremos a ser, el Señor lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que el perfeccionismo lleva a la derrota, al fracaso y a la obsesión. Obsesión, hay gente que se han enfermado por querer ser muy perfecto. Nosotros desearíamos ser perfectos. ¿A quién no le gustaría eso? Pero entonces, como no podemos ser perfectos, pues representamos una perfección que no tenemos. Y dice aquí el apóstol Pablo que nos vamos edificando. Es que cada día vamos creciendo. Y el crecimiento que da Dios. Nosotros no podemos crecer por nosotros mismos. Dios nos capacita para crecer. Dice que el Señor envió el Espíritu Santo para que nos ayudara. Es nuestro ayudador. Entonces nosotros vamos caminando en el camino del Señor y vamos siendo perfeccionados. Perfeccionados. El crecimiento en el Señor es gradual. O sea, vamos por pasos. Vamos por etapas. ¿Pero qué demuestra el crecimiento? El crecimiento en el Señor, el crecimiento se demuestra, nuestra fe va creciendo y por medio de la fe que vamos creciendo en el Señor. Pero nuestra fe, dice, hasta que llegué a una fe perfecta, dice la Biblia. O sea, nadie tiene una fe que ha llegado en el total de la fe, sino que nuestra fe dice que cada uno ministre en la medida que de la fe que le ha sido dada.
O sea, nosotros recibimos un nivel de fe, recibimos fe para salvación y nos convertimos. Dios nos toca por medio de la palabra y provocó la fe por medio de la palabra, creímos y somos convertidos. Ahora, Pablo dijo, si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. ¿Y cómo recibimos, cómo vivimos por el Espíritu? Vivimos por el Espíritu es muy diferente a andar en el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, Pablo de entender que cuando aceptamos a Cristo recibimos la vida. ¿Por qué? Por la fe en el mensaje de Jesucristo. Recibimos la palabra y recibimos la vida. Ahora tenemos que caminar en esa vida. Si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. O sea, nos está diciendo que de la misma forma que recibimos la vida por fe, ahora tenemos que andar en la vida cristiana por fe. Cuando nos miramos nosotros mismos, vemos, si somos sinceros con nosotros mismos, vemos tantas imperfecciones. Entonces, en la iglesia se nos provoca, se nos invita a disfrazarnos de perfección, a representar lo que no somos. Y entonces tenemos que andar por ahí, delante del pueblo de Dios, y no podemos ser nosotros mismos, tenemos que andar disfrazados de lo que no somos. Dios no necesita hipocresía en el pueblo de Dios, que demostremos lo que no somos. No es que andemos anunciando nuestras debilidades, porque hermano, no, lamentablemente el pueblo de Dios no es maduro para entender la debilidad del otro. Por eso hay debilidades que son personales, son entre nosotros y Dios. Usted viene cada día ante Dios y se presenta en su debilidad, y el Espíritu Santo lo toma y lo ayuda a cada día vivir una vida para Dios imperfecta. Nuestra vida es imperfecta. Por eso siempre digo que hay gente que yo los veo predicando y dicen, no, porque yo no puedo entender cómo en la iglesia los cristianos son así, son asados. Mano, porque usted no estudia la Biblia. No estudió Corinto, no estudió Galata, no nos justificamos. Pero era un pueblo de Dios que Pablo tenía que estarlo doctrinando en el conocimiento de Cristo. Por eso dice que vamos creciendo a través de la palabra en el conocimiento de Cristo, y mientras más conocemos a Cristo, más nos perfeccionamos. Crecimiento espiritual no es hablar lengua, la lengua no es crecimiento espiritual. Los dones no es crecimiento espiritual. Ministerio no es crecimiento espiritual. Sí, hay una exigencia para el ministerio, pero porque usted llega a un ministerio, no es que es perfecto. No es que ya usted es completamente manso, que usted es paciente, que usted tiene todas esas cualidades. Vemos lamentablemente que por eso mucha gente como que se confunden. Porque dice, ¿cómo es posible que personas que predican, cómo es posible que personas que Dios los usa? Moisés siempre tuvo su carácter sometido a Dios, pero había momentos que Moisés en una ocasión le dijo a Dios, Señor, ¿acaso yo los parí? ¿Ah? Y se molestaba en muchos momentos y le reclamaba a Dios. Y Dios en su misericordia pues entendía que en su humanidad él hablaba. Hay veces que Dios no nos hace caso, que hablamos neciamente, y Dios ve nuestra condición humana imperfecta y tiene misericordia. Y usted busca en la Biblia a todos los hombres de Dios. Jeremías no quería hablar en un momento dado y Dios lo obligó a hablar. Y David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, muchas veces falló. Pero David era un hombre que se humillaba, que corría a donde Dios. Mire qué bravo era David en su humillación. Él reconocía que Dios lo había llamado y nunca aceptó que era por sus cualidades. David dice en el Salmo 51, ¿ah? Porque he pecado contra ti, ¿ah? Y se confiesa delante de Dios, ¿ah? Y acá en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero, sin embargo, David era tipo de Cristo. Sin embargo, David, muchas profecías que hablan de David, y David en el hall de la fama de Dios quedó como un gran hombre de Dios. Porque era un hombre que se humillaba, porque era un hombre que se reconocía, porque era un hombre que no se disfrazaba
de una personalidad que Dios sabía quién él era. Dios entendía quién era David. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, a pesar de tener un ministerio, cuando tenemos un ministerio pensamos que ya hemos alcanzado un nivel, que somos ya super espirituales, que ya y miren, ser espiritual no es ser perfecto. Ser espiritual es una persona que reconoce sus propias debilidades y entiende las debilidades de los demás. Eso es una persona que es espiritual. Por eso en Gálatas 6:1 dice: os ruego a vosotros que sois espirituales, que restauréis con aquel que falla con espíritu de mansedumbre, sabiendo que vosotros también sois tentados. Nadie está exento, nadie puede predicar desde acá como que los de allá fallan y yo no. Sino que al contrario, por eso el apóstol Pablo dice: exhortaos los unos a los otros. Y Pablo ahí encierra todo, le habla a una iglesia en general en Efesios, en Corinto, le habla a todo. Y usted ve que no especifica ministerio. ¿Por qué? Porque están todos incluidos. Están todos incluidos, todos los rangos que habían en la iglesia. Él le habla a todos. La palabra aplicaba para todos. Porque todos tenemos que ayudarnos unos a los otros. Todos tenemos que... yo tengo que aceptar cuando usted me da un consejo, cuando usted me dice esto está mal. Yo tengo que... Hoy yo le digo a usted esto está mal, mañana usted me dice esto está mal. Y tenemos la humildad, está en la capacidad de reconocer nuestra falta y ayudarnos los unos a los otros. Y aceptar el consejo y la exhortación unos de otros. Por eso Pablo dice: exhortaos los unos a los otros. Consolaos los unos a los otros. Entonces, crecimiento saludable es cuando podemos compartir con los demás en el mismo nivel. Y podemos contarnos la lucha y la batalla unos a los otros. Y tenemos la suficiente madurez para entender la debilidad del hermano y ayudarlo. Eso es crecimiento saludable. Que cuando cometemos una falta aceptamos que la cometimos. Y que somos capaces de permitir que el fruto del Espíritu se manifieste en otro, entendiendo que no hemos llegado a la máxima capacidad, no hemos llegado a la perfección. Pablo decía: no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero prosigo a ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui escogido. O sea que el crecimiento saludable es cuando llegamos a un nivel que podamos aceptar la falta uno de nosotros y ayudarnos. Pablo le dice en 1 Corintios a aquel que había caído, que estaba con la mujer de su padre, él manda que lo entreguen en manos de Satanás, pero dice: a fin de que se destruya su cuerpo y se salve su alma. En Hebreos dice que aceptemos la disciplina de Dios. Quiere decir que le está hablando a una iglesia y le está hablando a todos, que todos tenemos que ser disciplinados en cierto momento por el Señor. Hay veces que vamos a ser disciplinados de madura de dura, y no importa el rango, vuelvo y repito. No nos caemos siempre y cuando aceptemos la disciplina de Dios. Pero dice que aquel que no acepta, que no acepta la disciplina de Dios está en peligro. Dice, viene a ser hijo bastardo, irreconocible. Pero si nosotros queremos crecer, tenemos que ser hijos de Dios y aceptar la disciplina de Dios cada día. Todos tenemos que ser corregidos. Cuando David vino el profeta Natán y lo corrigió en su pecado, cuando pecó con Betsabé, David, aunque Natán fue astuto al hablarle y cuidadoso, pero David reconoció su pecado y rasgó su ropa. Si otro dice: no, yo soy el rey, tú no eres quien para decirme a mí. Saúl no aceptaba corrección. Saúl ya se creía perfecto y hasta amenazó a Samuel de que si lo volvía a ver lo iba a matar. David se humillaba, y ese es el verdadero crecimiento saludable, que nos humillamos y que veamos que no hemos alcanzado la perfección y que cada día tenemos que crecer más hacia la perfección y que nunca pensemos que lo hemos alcanzado. Eso es un crecimiento saludable. Que Dios les bendiga.